Hola, aquí Jaisuno de Inde Studio y en este tutorial te enseñaré a cómo crear un logotipo utilizando un cubo 3D dentro de Adobe Illustrator. Pero antes de empezar, debo informarte que la fuente tipográfica utilizada en este tutorial se encuentra en la descripción de este video. Como sabemos que el tiempo es un recurso limitado, hemos elaborado marcas de tiempo para saltar al contenido que te parezca de mayor utilidad. Sin nada más que decir, iniciamos. Presionamos el botón Crear nuevo. Dentro de la ventana Nuevo documento, seleccionamos el apartado de web e ingresamos las siguientes características. Nombre, logo, cubo 3D. Unidades, puntos. Anchura, 1920. Altura, 1080. Modo de color, RGB. Hacemos clic en el botón Crear. Nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de Ver y verificamos que esté activada la opción Guías inteligentes y estén desactivadas las opciones de Ajustar a cuadrícula, Ajustar a píxel, Ajustar a punto y Ajustar a pictograma. Activamos la visualización de las reglas dirigiéndonos a Ver, Reglas, Mostrar reglas. Nos ubicamos en la parte superior izquierda en la intersección de ambas reglas. Hacemos clic y arrastramos la cruz hasta la esquina superior izquierda de la mesa de trabajo para indicarle al programa nuestras coordenadas 0 en el eje X y en el eje Y. Seleccionamos la herramienta rectángulo, hacemos clic sobre la mesa de trabajo y creamos un cuadrado de 420 de ancho y alto. Activamos el panel transformar y reubicamos nuestro cuadrado en las siguientes coordenadas. Eje X 330. Eje Y 540. Duplicamos nuestro cuadrado dirigiéndonos a Objeto, Transformar, Mover. Horizontal 420. Vertical 0. Copiar. Nos dirigimos a Objeto, Transformar, Volver a transformar y repetimos la acción hasta tener un total de 4 cuadrados. Activamos la herramienta texto, hacemos clic sobre la mesa de trabajo y escribimos Box. Abrimos el panel Carácter, Ventana, Texto, Carácter e ingresamos las siguientes características. Fuente, Square Chunks. Tamaño, 430. Convertimos nuestro texto editable en trazado vectorial dirigiéndonos a Texto, Crear contornos. Transformamos cada letra en un elemento individual haciendo clic en Objeto, Desagrupar. Con ayuda de la herramienta Selección, elegimos la letra X y hacemos clic en Intercambiar relleno y trazo. Con la letra X aún seleccionada, abrimos el panel Trazo. Grosor 4. Alinear trazo interior. Seleccionamos la letra B, activamos la herramienta Rotar, presionamos la tecla Enter y rotamos la letra B menos 90 grados. Elegimos la herramienta Selección, mantenemos presionada la tecla Shift, seleccionamos el primer cuadrado y la letra B. Hacemos clic sobre el primer cuadrado de nuestra selección para convertirlo en un objeto clave. Activamos el panel Alinear y centramos vertical y horizontalmente la letra B con respecto al primer cuadrado. Repetimos el mismo procedimiento para cada una de las letras. Seleccionamos los 3 primeros cuadrados con ayuda de la herramienta Selección, abrimos el panel Color y le aplicamos los siguientes atributos. Relleno, ninguno. Trazo, ninguno. Activamos el panel Símbolos, seleccionamos cada letra con su correspondiente cuadrado y arrastramos cada elemento dentro del panel Símbolos. Dentro de la ventana Opciones de símbolos, nombramos cada elemento con su correspondiente letra. Seleccionamos nuestros 3 primeros elementos y los eliminamos temporalmente presionando la tecla Suprimir. Centramos nuestro cuadrado verticalmente con ayuda del panel Alinear. Alinear con mesa de trabajo. Alinear objetos verticalmente. Con el cuadrado aún seleccionado, abrimos el panel Color. Trazo, ninguno. Relleno, blanco. Activamos el panel Apariencia, seleccionamos el apartado de relleno y hacemos clic en Añadir nuevo efecto 3D, extrusión y biselado. Dentro de la ventana Opciones de extrusión y biselado 3D, eje X, menos 30 grados. Eje Y, menos 26 grados. Eje Z, 15 grados. Profundidad de extrusión, 420.
Presionamos el botón Mapear ilustración. Superficie 1, símbolo O. Superficie 5, símbolo B. Superficie 6, símbolo X. Activamos la opción Geometría invisible y presionamos el botón OK. Presionamos nuevamente el botón OK. Abrimos el panel Transformar y activamos las opciones de Escalar vértices, Cambiar escala de trazos y efectos. Ancho y alto 230.4. Eje X 960. Eje Y 450.45. Seleccionamos la herramienta texto, hacemos clic en la mesa de trabajo y escribimos 3D Box. Abrimos el panel carácter. Fuente Arial Black. Tamaño 76.5. Activamos el panel párrafo y seleccionamos Centrar. Con la herramienta texto aún activada, hacemos clic en la mesa de trabajo y escribimos Impresiones. Nos ubicamos en el panel carácter. Fuente Arial Narrow Bold. Tamaño 29. Tracking 340. Párrafo Centrar. Activamos el panel Transformar y ubicamos cada elemento en las siguientes coordenadas. 3D Box. Eje X 960. Eje Y 713. Impresiones. Eje X 960. Eje Y 787. Seleccionamos todo, haciendo clic en Seleccionar todo. Convertimos todos los elementos en trazado vectorial, dirigiéndonos a Objeto, Expandir apariencia. Nuevamente hacemos clic en Objeto, pero esta vez seleccionaremos Expandir. Dentro de la ventana Expandir, verificamos que estén activadas las opciones de Objeto y Relleno. Abrimos el panel Capas y renombramos la capa 1 como Logos. Creamos una nueva capa a la cual llamaremos Fondos. Ubicamos la capa Fondos debajo de la capa Logos. Seleccionamos la capa Fondos. Activamos la herramienta Rectángulo, hacemos clic sobre la mesa de trabajo. Anchura 1920. Altura 1080. Abrimos el panel Color. Trazado ninguno. Relleno blanco. Centramos nuestro rectángulo con ayuda del panel Alinear. Alinear con Mesa de trabajo. Alinear objeto vertical y horizontalmente. Dividimos nuestro rectángulo en 3 partes iguales, dirigiéndonos a Objeto, Trazado, Filas y columnas. Número de filas 1. Número de columnas 3. OK. Elegimos nuestro fondo central, abrimos el panel Color, hacemos doble clic sobre la opción de relleno e ingresamos el siguiente código de color: 2385C4. Con la herramienta Selección activada, mantenemos presionada la tecla Shift y seleccionamos todo nuestro logotipo. Presionamos la tecla Enter. Posición horizontal -640. Vertical 0. Presionamos el botón Copiar. Volvemos a seleccionar todo nuestro logotipo. Presionamos la tecla Enter. Posición horizontal 640. Vertical 0. Hacemos clic en Copiar. Seleccionamos el nombre y el rubro del logotipo central. Abrimos el panel Color. Relleno blanco. Activamos la herramienta Selección directa, mantenemos presionada la tecla Shift y seleccionamos todo el logotipo 3D. Relleno blanco. Seleccionamos el nombre y el rubro del logotipo ubicado a la izquierda de la mesa de trabajo. Relleno 081F59. Activamos la herramienta Selección directa, mantenemos presionada la tecla Shift, seleccionamos la letra X del nombre de la empresa y del logotipo 3D. Relleno 2385C4. Con la herramienta Selección directa aún activada, mantenemos presionada la tecla Shift y seleccionamos la letra B y la letra O del logotipo 3D. Relleno 081F59. Con la ayuda de la herramienta Selección directa, seleccionamos cualquier ancla del trazado interior de la letra X y presionamos la tecla Suprimir 2 veces. Listo, terminamos. Si quieres ayudarnos a hacer más tutoriales, recuerda que, con suscribirte, ver, comentar y compartir nuestros videos, nos estás ayudando un montón. Sin nada más que decir,
Se despide tu amigo Haisuno, esperando verte en un próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.